Buenas. Esta semana empezamos por fin la serie de letras y lápices de colores con algo que ya tiene pinta de letra. Vamos a empezar con la letra A porque es la primera del alfabeto, pero puede que esta vez no siga el mismo orden. Decidme en un comentario si preferís que vayamos alternando letras o ir viéndolas seguidas desde la A hasta la Z. El primer tipo de letra que vamos a practicar es una letra efecto galaxia. Veis que tenemos como estas nebulosas de unos colores rosas, azules, morados, que son los que solemos ver siempre que buscamos en Google imágenes de galaxias. Y a la que después le hemos añadido por encima unas gotitas de pintura que simulan esas estrellas que vemos en el cielo, que las podéis dibujar o bien con un rotulador de Posca, un rotulador acrílico o pintura acrílica mezclada con un poquito de agua. Vais a necesitar un pincel para esa parte de las estrellas y también podéis utilizar un cepillo de dientes nuevo que dediquemos solamente para esto, para poder espolvorear esas gotitas de pintura sobre la letra. Yo voy a utilizar estos colores, pero podéis utilizar otra gama. Necesitaréis un color más clarito, unos colores más oscuros, un color negro para dar el toque más oscuro y hacer el contorno, y un lápiz blanco para mezclar los colores. El bloc que estoy utilizando es un bloc de Canson de la gama Aquarel y los colores que estoy utilizando son lápices acuarelables de Staedtler. Como siempre, vamos a empezar bocetando la letra con lápiz. Para dibujar nuestra letra vamos a empezar siempre del esqueleto o de la forma básica y después iremos añadiendo grosor a cada uno de los trazos. Si tenéis dudas sobre cómo dibujar cada una de las letras, podéis ver la serie anterior de letra a letra en la que repasamos todas las letras del alfabeto en versión mayúscula y en versión minúscula. Para esta letra efecto galaxia yo voy a utilizar un estilo serif con un trazo que es mucho más grueso que los otros dos, aunque a los trazos finos también les voy a dar un poquito de grosor para poder dibujar un poquito de trozo de galaxia dentro de ellos. Ahora que estamos haciendo las letras definitivas, sí que es importante que nos fijemos en que todos los trazos finos tengan el mismo grosor, que todos los trazos gruesos tengan el mismo grosor también, aunque en esta letra A solamente tenemos un trazo grueso. Y vamos refinando este boceto poco a poco hasta que la letra tenga la forma que queremos. Como vimos en el primero de los vídeos de esta serie, en el que hablamos de los materiales, los lápices de colores se trabajan por capas, empezando por los colores más claritos, apretando muy poco para hacer una capa con un color muy clarito, y después, conforme vayamos añadiendo más capas, vamos apretando más y dando intensidad al color. Fijaos que yo he dejado unas zonas sin pintar, que son las que van a ser el centro de esas nebulosas, y si queremos que tenga un color blanco, tenemos que dejarlas sin pintar para que lo que se vea sea el color del papel que estamos utilizando. Seguimos dándole forma a esas nebulosas y rellenando todo el espacio de la letra con colores cada vez más oscuros, y siempre tener en cuenta que si nos ha quedado demasiado clarito es muy fácil añadir color, podemos pintar por encima con un color más oscuro, pero si nos hemos pasado con el color oscuro y queremos borrarlo siempre va a costar más, así que vale la pena en estas primeras capas dejar más zonas claras, aunque después las vayamos a cubrir y vayamos a tener una zona más oscura. Y a la vez que vamos aplicando estas primeras capas de color, también vamos mezclando un poco los colores con el lápiz de color blanco. El color más oscuro que vamos a utilizar en esta galaxia es el color negro y lo vamos a poner sobre todo en los bordes de la letra. Podéis utilizar un lápiz negro muy afilado cuando terminemos para repasar los contornos. Ahora no os preocupéis si nos quedan perfectamente lisos. Y este color negro también lo podemos ir mezclando con los demás colores con el color blanco. Si vemos que pierde un poco de intensidad, siempre podemos volver a añadir un poco de color negro por encima. Para la parte superior de esta galaxia voy a utilizar un color azul, y si os acordáis del círculo cromático que dibujamos el otro día, el morado, el azul, el rosa son colores que están muy cerca entre sí, así que tienen que ser bastante fáciles de mezclar.
Vamos a hacer lo mismo que hemos hecho en la parte de abajo. Primero hemos pintado con los colores más claritos y después con los colores más oscuros vamos añadiendo capas y vamos definiendo la forma de estas nebulosas. Si en alguna zona nos hemos equivocado, siempre podemos intentar borrar. Es verdad que no vamos a conseguir borrar el 100% del color, sobre todo si es muy oscuro, pero sí que podemos borrar un poco, quitar la intensidad y luego repasar con el color que queremos. Conforme vayamos teniendo estas zonas definidas y ya estemos satisfechas con el resultado, vamos apretando más para fijar bien el color en el papel. Los trazos finos los voy a pintar principalmente de negro, pero también voy a dejar dos zonas más claritas, una en color rosa y otra en color azul. Si habéis hecho alguna galaxia en acuarela, el color negro siempre da mucho miedo aplicarlo porque parece que se nos vaya a llenar la imagen completamente de negro y vaya a desaparecer todo lo que hemos hecho. Y una de las ventajas de utilizar los lápices de colores es que tenemos mucha más precisión y podemos definir mucho mejor la forma que queremos que tengan nuestras nebulosas. La parte más divertida de hacer una galaxia siempre es añadir las estrellitas, y si queréis gotitas o estrellitas muy pequeñas, muchos puntos muy pequeños muy juntos, podéis utilizar un cepillo de dientes para espolvorearlas bien por toda la letra. Si queréis unas gotitas o unas estrellas más grandes, podéis dar golpecitos con un pincel que esté bien cargado en tinta acrílica con un poco de agua. Y por último también podéis añadir algunos detalles como estrellas, estrellas fugaces o constelaciones con un rotulador acrílico como este de Posca.
Y así es como nos ha quedado al final nuestra primera letra de la serie de lápices de colores, que después de todas las sugerencias que me disteis, ya lo habéis visto en el vídeo, pero he decidido llamarla Lapiceando con Bea. La idea de Lapiceando me gustó mucho, pero ya lo vi como un hashtag que estaba cogido en Instagram, ya había algunas publicaciones, así que vamos a intentar que sean solamente de estas letras, y si queréis compartirlo en las redes sociales podéis utilizar ese hashtag, os lo dejo aquí abajo escrito. Así que espero que os animéis a compartir vuestras letras galaxia. No os preocupéis si no os sale exactamente igual que a mí o si os salen unas formas raras, porque realmente si buscáis fotos de galaxias, estas formas son de muchísimos tipos diferentes, no hay ninguna que esté bien ni ninguna que esté mal. Así que lo importante es experimentar, intentar conseguir esas zonas más claras con más luz y luego estas zonas más oscuras con un lápiz negro o con un lápiz de un color más oscuro. Y no olvidaros de añadir el toque final de las estrellitas. Si os ha gustado el vídeo y queréis seguir la serie, no os olvidéis de suscribiros al canal, de activar las notificaciones para que os avise cuando publico un nuevo vídeo y nos vemos la semana que viene con la nueva letra del alfabeto.